y adaptarme a todo, pero resulta que no sé cómo compartir pantalla por aquí por Zoom. Entonces sí le agradecería que me dijera cómo hago para compartir esa pantalla. Está una flechita que dice compartir pantalla. Pero es que no me sale esa flechita precisamente, don Carlos. En la parte de abajo, donde está audio, activar el audio, cámara, participante, enseguida chat. Dice, ya, listo, ya, ahora ¿Sí? sí. Sí, ya Compartir me pantalla. Usted listo. allí, usted en las condiciones que está como coanfitrión ya puede perfectamente tener dominio de la reunión. Listo. Entonces, espero que estemos viendo ahí ya. Ya estamos viendo la pantalla, sí señor. Bueno, listo. Buenos días para todos, buenas tardes para todos, todavía sigo en la mañana. Como les decía, don Carlos, llevo trabajando en la Secretaría de Movilidad de Cali cerca de 29 años y precisamente manejo lo que son sistemas de gestión de calidad y dentro de eso, pues obviamente está el documentar y estar pendiente de todos los procesos y procedimientos que tiene la Secretaría, dentro de los cuales está la toma de las pruebas de alcoholimetría cuando se hacen en la vía pública por diferentes motivos. Antes de empezar el curso, sí me gustaría como darle la cara, que solo veo una cara, pero no está identificado porque es usuario. Me dice don Carlos que son 5 y sí me gustaría, o sea, así suena como a repetido y como a que, uy, vamos a quemar tiempo. Antes de empezar, como que me gustaría saber en qué trabaja y cuáles son las aspiraciones que tienen al realizar este curso. ¿Por qué? Porque es que, o sea, no es lo mismo dictarle esta charla a un curso homogéneo o a un curso en una sola empresa, que precisamente cuando son de variadas empresas y de variados sectores. Entonces, por eso sí me gustaría, y disculparme de una vez, porque pues, como les acabo de decir, como empleado público, a pesar que trato de cuadrar muy bien mi agenda, me resultó hoy el inconveniente de que tengo que salir relativamente temprano para una diligencia propia del trabajo. Entonces, lo que nos quede faltando hoy, yo creo que lo podemos estar cuadrando con don Carlos para completarlo el día jueves, si nos queda faltando, o si vemos que definitivamente nos alcanzó el tiempo en el rato en que estuvimos, pues yo no creo que haya ningún inconveniente. Definitivamente puede que nos rinda un poquito más precisamente por lo que somos tan poquitos, entonces vamos a tratar de hacer la charla amena, vamos a tratar de ser lo más sucintos posibles en el tema y sacar todas las dudas en el menor tiempo posible. Entonces sí me gustaría, dentro del listado que me pasaron, está por ejemplo Julio César Pozo. Don Julio César, bien pueda. Sí, buenas tardes, Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi nombre es Julio César Pozo, trabajo en una farma llamada Canela, trabajo en el área HSE, y estoy encargado de la parte de seguridad industrial y también pertenezco al comité que estamos haciendo Julio, habla un ¿sí? poquitico más duro que te oye muy despacio. Ok, bien. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí sí te escuchamos mejor, Julio. Bueno, vuelvo desde el inicio. Mi nombre es Julio César Pozo, trabajo en una compañía farmacéutica llamada Canela, pertenezco al grupo de HSE, encargado en la parte de seguridad industrial y también pertenezco al comité de plan estratégico de seguridad. Gracias a este comité, pues por eso estamos haciendo Bueno, Julio, tenemos problemas con tu audio. Yo no sé si de pronto es tu micrófono, tu internet o es en general. Pero bueno, te queremos entender que trabajabas en Faneva en la parte de seguridad y salud en el trabajo y que por eso Sí, señor. estabas precisamente aquí metido, Ok, sí, aquí señor, así es. interesado en el tema. Bueno, Carlos Cuellar. Sí, bueno, mi nombre es Carlos. Soy supervisor de seguridad Atlas en zona industrial, en la empresa conocida como Maicena, que llama Ingredion, ahí en el barrio Salomia.
Listo. Luz Adriana Villegas. Luz Adriana. Buenas tardes, soy Luz Adriana Villegas, también trabajo en la empresa Fareva, soy del equipo de HSE también, soy auxiliar de enfermería y pues este curso pues nos dijeron pues para hacerlo por em, por los requerimientos que necesita la empresa en cuanto al personal. Muchas gracias. Luz Adriana. Brian Peña. Buenas tardes para todos. Ya no sé ni cómo Mi nombre es acomodar. Brian Peña. ¿Cómo? No, espérate que creo Aló. que Luz Adriana no silenció el micrófono. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, vale. Dale, Brian. Brian. Buenas tardes, mi nombre es Brian Peña, soy tecnólogo en sistemas integrados de gestión. Brian. No te está escuchando. ¿Los escucha bien? Cuando pregunta sí, pero el resto se oye entrecortado. Ok, ¿me escuchan mejor Sí, en este señor. momento? Ahí sí. Es que tengo el tapabocas puesto. No. No, pero es que te oye entrecortado. Bueno. Me dicen que trabaja, acá alcanzamos a entenderte que eres técnico en sistemas integrados de gestión y Aló. tengo entendido que trabajas en una empresa que se llama Atempo, que es una empresa de transporte. Sí me gustaría saber transporte de qué. Nuestra empresa se llama Transportempo. Bueno, tenemos problemas con radio. ¿Y a quién más? ¿A quién más que no? Las obras de construcción. Bueno, te escuchamos la mitad ahora ya, definitivamente. Pero bueno, espero que nos esté escuchando para el resto de la charla. Y cualquier cosa, si no nos entendemos hasta por el chat, que también voy a estar pendiente del chat. Entonces, ¿me faltó alguien de los presentes? No me faltó nadie. Bueno. Bueno, señores, entonces, vamos a empezar. Permítanme un segundito. Permítanme un segundito que estoy perdido con Zoom. Poco trabajo el Zoom. Entonces. Bueno, disculpen, ¿me están oyendo? Sí, señor, lo estoy escuchando. Sí, señor.
Buenas tardes otra vez, qué pena. ¿Ahorita sí me están escuchando? Sí, señor. Uy, qué pena. El internet no solamente está molestando en la oficina mía, sino que está molestando en toda parte. Ay, Eso parece. qué pena con ustedes, hombre. Compartir pantalla. Don Carlos dice que el anfitrión me inhabilitó la función de compartir pantalla. Me imagino que ustedes no están viendo lo que yo tenía ahorita, ¿cierto? ¿Ya? En este momento no, señor. Ya, permítame un segundito. Ahora sí. Ahora espero que sí. Bueno. Entonces, estábamos haciendo, gracias, don Carlos, estábamos haciendo la presentación de cada uno de nosotros y vemos que por lo menos hay dos personas que trabajan en una farmacéutica, en la parte de seguridad y salud en el trabajo, un supervisor en Atlas en la zona industrial donde queda Maicena y en una transportadora, básicamente eso así. Entonces, trataremos de enfocar el curso por ese lado. ¿Sí? Bueno, este curso, ¿por qué se hace necesario y por qué se ofrece? Porque precisamente por allá en el año 2015, ante una cantidad de vacíos que tenía la norma, Medicina Legal, que es la autoridad científica en el país, sacó una resolución por la cual reglamenta absolutamente todo lo que tiene que ver con este tipo de pruebas, de pruebas de alcoholimetría, que es algo que vamos a ver muy específicamente más adelante, de cuál es la diferencia de una prueba de alcoholimetría a una prueba de embriaguez, cuando normalmente en el argot popular siempre la tomamos como sinónimo. Entonces, Medicina Legal en el año 2015 sacó una resolución por allá en el mes de febrero y después sacó otra por allá en el mes de agosto para completar lo que le había quedado faltando a la primera. Y muy inteligentemente, por ahí el 18 de diciembre del año 2015, lo que hizo fue sacar una que abarcaba las dos anteriores y le ajustaba ciertas cositas, que es en lo que nos vamos a concentrar hoy. Haciendo una presentación del curso como tal, les puedo decir que vamos a tener varios componentes para que nos quede absolutamente claro todo el asunto y manejemos el asunto, porque es que podemos llegar a la conclusión cuando terminemos, por lo menos hoy, que lo importante o lo difícil no es tomar la prueba, sino saber sustentar la prueba desde el punto de vista técnico para sustentarlo legalmente y que no se nos vaya a caer y de pronto no se nos vaya a ir inclusive o sea, que no, que no vaya a rebotar de pronto el asunto y digan que fue que no respetamos un debido proceso, como nos lo dice nuestra Constitución nacional, que dice que todo debe llevar un debido proceso, más aún cuando lo que estamos haciendo es controlar que nuestra gente, nuestros empleados, nuestros colaboradores no ingieran bebidas alcohólicas y de esta manera eh, tratar de evitar y mejorar, tratar de evitar accidentes y así mejorar la seguridad, la seguridad, la seguridad y la salud en el trabajo. Si bien es cierto que don Carlos dijo pues que dentro de lo que íbamos a hacer era que levantar la manito, mantener los micrófonos silenciados, yo creo que si alguien tiene que participar o si se le crea una duda desde ahora, uy, permítanme que se me va a acabar la batería del computador. Y entonces, ahí sí. Ahí sí. Bueno, entonces volviendo, perfectamente podemos simplemente prender el micrófono y hacer la intervención que vayamos a hacer.
De pronto, si se nos empieza o empezamos a intervenir todos, pues entonces sí tratamos de darle un orden, pero mientras tanto podemos simplemente prender el micrófono e ir hablando. En la diapositiva que tenemos nos dice cuáles van a ser los componentes del curso que vamos a realizar, no solamente hoy, sino a lo largo de los 4 o 5 días en que está programado. Entonces, dentro de eso están los aspectos legales, que es de pronto en lo que nos vamos a enfocar mucho el día de hoy, lo mismo que en el aseguramiento de la calidad y en las buenas prácticas. Y los otros temas de esos fundamentos de la medición que ustedes están viendo ahí, como son química del etanol, la química del etanol y los métodos de determinación de la alcoholemia, métodos directos e indirectos. Entonces, bien se los dará o un químico o se los dará el mismo médico legista, con el que también van a tener la oportunidad de compartir. Van a ver también lo que es la farmacología y farmacocinética del alcohol, que es lo que tiene que ver con cuál es el proceso completo del alcohol cuando entra en el cuerpo humano, desde que entra el cuerpo humano hasta que sale, ¿sí? Los métodos de determinación del alcoholemia y métodos directos e indirectos, o sea, indiferentemente, de pronto hoy lo vamos a tocar y mañana lo van a volver a ver y pasado mañana lo van a volver a ver, pero no digan, o sea, no se vayan a preocupar ni vayan a interpretarlo por el lado de que estamos repitiendo sin razón o que no sabemos o que un docente no sabe lo que dice el otro. Muchas veces precisamente el repetir desde diferentes puntos de vista, bien sea desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista clínico, hacen que tengamos el concepto mucho más claro y que se nos quede mucho más fácil. ¿Eso para qué nos va a servir? Como les estaba diciendo ahorita, el problema no es tomar la prueba, sino el problema es sustentar que la prueba estuvo bien tomada dentro de un debido proceso, ¿sí? Van a ver el manejo del equipo, los principios de la tecnología del instrumento por utilizar su diseño y operación. Obviamente la van a ver de una manera mucho más completa en la parte práctica con la persona, con el técnico o el especialista que haya designado el doctor Carlos. Pero de todas maneras vamos a hacer ciertas alusiones el día de hoy a eso como para que nos vayamos familiarizando con el tema por todos los lados, ¿sí? Y ese mantenimiento de usuario sí lo van a ver simplemente por la parte práctica de acuerdo a los alcosensores que dispongan en cada empresa, ¿sí? Ese componente práctico, pues me imagino que lo estarán coordinando con don Carlos para que cada uno de ustedes lleve el aparato que tiene cada empresa y tome las pruebas de una manera práctica y se observe, o sea, se haga bajo supervisión esa prueba para poderle certificar que ya lo están manejando como debe ser. Entonces, vamos a empezar por lo más elemental. Lo más elemental es cuál o qué es el alcohol, ¿sí? Muchas veces uno dice la repetición de la repetidera, pero ahí es donde nos vamos dando cuenta de qué tan bien o qué tan mal podemos tener nuestro concepto de qué es el alcohol. Ahí en la diapositiva nos dicen lo mismo que nos dijeron cuando estábamos por allá en décimo, que es cada uno de los compuestos orgánicos que contienen un grupo de hidróxilo unido a un radical alifático o algunos de sus derivados. Lo que nos decían en el colegio, todo lo que tienen un OH por ahí atravesado vienen siendo alcoholes. Pero resulta que el único alcohol que nuestro cuerpo, que no es tan dañino para nuestro cuerpo, o sea, que no es, que nos podemos dar el lujo de ingerirlo sin que nos dañe definitivamente como los demás alcoholes, es el alcohol etílico. Entonces, también tenemos la definición de ese alcohol etílico. Y ustedes pueden ver ahí que dice líquido incoloro, inflamable y soluble en agua. Se obtiene por diferentes métodos. Pero todo el alcohol etílico tiene su sabor particular y huele y sabe a lo mismo.
Entonces ahí es donde ustedes van a decir, ay, pero es que a mí el whisky no me sabe lo mismo que la cerveza y no me sabe lo mismo que otras bebidas alcohólicas. Y resulta que lo que le sabe a uno diferente no es el alcohol, lo que le sabe a uno diferente es con lo que preparan el alcohol para que sepa diferente y de pronto nos guste más de acuerdo con las preferencias que tiene cada uno. No solamente tiene la aplicación o sea, si bien es cierto que es el que ingerimos, no solamente sirve para eso, sino que también tiene otras múltiples aplicaciones en la industria. Bueno, empecemos por decir que el alcohol etílico es una droga psicoactiva. La gente, o en los otros cursos en que de pronto hemos tenido la oportunidad de dictar, muchas veces la gente dice, pero ¿cómo así que una droga psicoactiva? Claro. Todo lo que nos, o sea, todo lo que nos saque de nuestros cinco sentidos, todo lo que nos saque de nuestros cabales como tal, es una droga psicoactiva. O sea, está activa en nuestro cerebro. ¿Y por qué droga? Porque toda droga tiene su efecto. Y resulta que el alcohol etílico es una droga depresiva. Aunque la gente diga, no, pero es que yo me pongo contento. Pero si ustedes observan, todos tenemos el pico en que nos vamos poniendo contentos, nos vamos poniendo contentos, hasta que llega un punto en que se va uno en picada. O sea, el resultado final es la depresión, que es cuando uno queda aletargado, se queda dormido, ya no da para más, ya no hay capaz ni de pensar, ya cuando uno empieza a decir, pregúnteme otro día porque hoy no estoy para eso. Entonces, todo eso son claramente efectos depresivos del sistema nervioso central. En nuestra sociedad como tal, no consideramos el trago como una droga psicoactiva, sino más bien como una droga, dijéramos, más bien como una droga como muy social, el tomarnos los traguitos, el pasarla rico con los, con los amigos, familiares, con los seres más queridos. Y socialmente ha estado aceptado durante toda la historia. Pero ustedes de pronto lo van a ver más a profundidad con el médico, y es que a la larga el alcohol es una sustancia que es más dañina, más tóxica para nuestro cuerpo y es más adictiva que la propia marihuana y que otras sustancias psicoactivas que nosotros decimos, ay no, pero es que una cosa es un traguito y otra cosa es uno meter cocaína, otra cosa es uno meter marihuana y meter otro tipo de drogas psicoactivas. Ustedes van a ver con el médico que no es ni tanta la diferencia. Que muchas veces inclusive el alcohol el alcohol y el tabaco son más adictivos que la marihuana y que ciertas anfetaminas. ¿Sí? Bueno, en el último numeral en el último inciso de esta diapositiva, nos dice que un consumo excesivo nos lleva a un estado de inconsciencia y en un nivel extremo puede llegar a causar la muerte por intoxicación. De pronto, no sé si todos saben del asunto, o de pronto les ha pasado con algún conocido o algún amigo que han ingerido tanto alcohol que llegan al momento en que toca llevarlos a un centro asistencial para que les hagan el tratamiento adecuado para eso. El tratamiento adecuado para eso, pues, llegado al extremo, es un lavado e hidratarlo, porque el alcohol lo que hace es deshidratar al cuerpo humano, engañándole ciertas cosas que también van a ver más con el médico legista.
Bueno, hasta aquí el único que ha participado soy yo y yo no sé si ustedes están ahí, no están, si se me quedaron Sí, dormidos. Mauricio, aquí, por lo Aquí menos todavía estoy. yo estoy aquí. Yo Aquí también. también estoy. Y Bueno, Brian también aquí activo. Ah, bueno, muchas gracias, hombre. Porque es que no crean que una cosa es uno dictar la charla presencial y otra cosa es dictar uno la charla así. Entonces llega uno al punto en que dice uno, hola, ¿será que así me están oyendo? ¿Será que no? ¿Será que me quedaron dormidos? ¿O se fueron a hacer el chocolatico de la tarde? Bueno, entonces, sigamos. Ahorita, vean, ahí vamos a ir avanzando de poquito en poquito hasta que lleguemos a donde tenemos que llegar. Resulta que hay una definición de qué es bebida alcohólica dentro de lo legal, ¿sí? Entonces, ustedes van a leer esa definición de bebida alcohólica ahí. Entonces, lo que básicamente nos dice es que, por definición, se entiende que todas las bebidas alcohólicas son las que tienen más del 1% del volumen total en alcohol etílico. Si ustedes leen con detenimiento la letra pequeña de una cerveza cero, ustedes van a ver que dice alcohol etílico aproximado por volumen total 0,5%. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no la venden como cero alcohol? ¿Y por qué no la venden como que, ay, no contiene alcohol? No, en realidad sí contiene alcohol, sino que contiene muy poquito alcohol. Podría llegar uno a decirles perfectamente, si usted toma uno o dos guacales de ese tipo de cerveza en un tiempo muy corto, también va a llegar a emborracharse. Lo que pasa es que tiene tanto líquido que yo creo que primero se embucha uno y no es capaz de tomar la cantidad suficiente como para llegar a un estado de embriaguez que se note demasiado o que uno mismo lo sienta demasiado. Y lo otro que nos dice esta diapositiva es que pues, hay diferentes maneras de uno llegar a producir el alcohol, que es por fermentación, por destilación o por maceración. Entonces, lo que ya veníamos diciendo, fermentadas, destiladas, espirituosas, fortificadas o generosas y licores o cremas. También usted las puede agrupar por el otro cuento de las fermentadas y las destiladas. Más o menos todos sabemos, por lo menos que lo básico es que el aguardiente lo destilan y en cambio la cerveza es que fermentada. O la famosa chicha de nuestros ancestros, bien fermentada y sobre todo cuando la ayudan a fermentar con la ayuda de la masticación, como hacen ciertas tribus indígenas, que lo que hacen es masticar, escupir y esperar a que se fermente más fácilmente y más rápidamente con ayuda de las enzimas que hay en en la saliva humana. Ahí ya más de uno debe estar haciendo caras, pero así la verdad, así es la realidad. A ver, ¿alguien habló? ¿Alguien escribió? No. Permítame un segundito. Listo. Cuando hablamos de licores y cremas, pues son esos licores muy preparados, como el sabajón, como los cócteles, como... Entonces yo creo que aquí tampoco es que tengamos que ahondar mucho en los diferentes tipos de bebidas alcohólicas, que mal que bien, yo creo que muy socialmente por lo menos las conocemos, así no seamos muy amigos de ingerirlas, ¿no? Bueno, ahorita vamos a empezar y ahí es donde yo les venía diciendo en un principio cuál es la diferencia entre una alcoholemia y una embriaguez. Entonces vamos a empezar por decir cuál es la diferencia de o cuál es la diferencia, no, cuál es la definición de embriaguez. Y hay varias definiciones y por eso yo les pongo en esta diapositiva varias definiciones, pero van a ver que todas en esencia vienen siendo casi lo mismo desde diferentes puntos o desde diferentes ópticas.
¿sí? Entonces, vea lo que dice la Real Academia Española de la Lengua. Dice, tiene 3 definiciones para el asunto. Dice, perturbación pasajera producida por la ingestión excesiva de bebidas alcohólicas. Pero resulta que también nos dice estado producido por intoxicación, por una intoxicación de gas, benzol u otras sustancias. Y nos dice que también es la exaltación y enajenación del ánimo. Entonces miren que la primera habla de lo que es lo que nos produce la ingesta de bebidas alcohólicas. En la otra nos dice no solamente bebidas alcohólicas, sino que también hay otro tipo de sustancias que producen la misma embriaguez. Y por otro lado hablan de exaltación y enajenación del ánimo. Entonces dejémoslo en que esa exaltación y enajenación del ánimo es cuando no estamos en nuestros 5 sentidos. Entonces, ahorita nos vamos a una definición que dice el Código Nacional de Tránsito, la Ley 769 del año 2002, en su artículo 2, donde entonces ya como que cogiera todo eso y lo juntara en una sola. Entonces nos dice que el estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y mentales causadas por intoxicación aguda que no permite una adecuada realización de actividades de riesgo. Toda normatividad en nuestro país empieza por definir cuáles son los conceptos generales, como para que entendamos la cosa y no nos vayamos a interpretarlo a nuestra manera o como la costumbre nos ha dicho. Entonces, por eso, si ustedes ven, aquí ya no solamente está hablando de que sí, como dice la Real Academia Española de la Lengua, es una perturbación pasajera, porque no habla de que es un estado de alteración transitorio. Eso, palabra más palabra menos es lo mismo. Pero nos dice que causada por una intoxicación aguda, no nos dice de qué. O sea, ahí podemos estar metiendo la segunda definición que nos dice la Real Academia Española de la Lengua, que nos generaliza un poco más el asunto, ¿sí? Y le agrega, porque eso sí no nos lo dice la Real Academia Española de la Lengua, que ese estado de alteración transitoria no nos permite realizar actividades de riesgo de una manera adecuada. Entonces ahí es donde ya nuestro Código Nacional de Tránsito lo está metiendo precisamente para decirnos cuando define la conducción como tal de vehículos, nos dice que es una actividad de riesgo que está regulada y permitida por el Estado con ciertas condiciones. Entonces, ahí ya vamos viendo que la embriaguez no solamente es causada por el alcohol, sino por otras muchas sustancias, ¿sí? Dentro de nuestro concepto normal, callejero, el de la casa, mejor dicho, el que maneja Raimundo y todo el mundo, embriaguez es cuando uno está borracho. Aquí ya vemos que no solamente cuando uno está borracho por bebidas alcohólicas, sino cuando uno entra en ese estado de alteración de sus sentidos, no solamente por eso, sino por otras sustancias. O sea que perfectamente podemos estar hablando de que el que se ha metido su cachito, su porrito, su cigarrillito de marihuana, después de que le ha hecho efecto, también está en embriaguez. ¿Por qué tenemos que tener tan en claro qué es embriaguez y qué es alcoholemia? Porque es que resulta que nuestra norma, por ahora, está corta en el asunto. Corta en el asunto es que el mismo Código Nacional de Tránsito y en ciertas resoluciones y ciertos manuales de medicina legal todavía se revuelve la palabra embriaguez con la palabra bueno, medicina legal no la revuelve. La legislación en tránsito y transporte de nuestro país sí revuelve las dos como que fueran sinónimos cuando en realidad no son sinónimos. Nuestro Código Nacional de Tránsito habla de embriaguez de grado 0, embriaguez grado 1, 2 y 3. Y sanciona de acuerdo con eso. Pero resulta que también nos dice que la embriaguez grado 1 es hasta determinada cantidad de alcohol en sangre. Entonces ya ahí estamos hablando de alcoholemia.
Entonces, vamos a tener muy presente el cuento de que embriaguez es el estado de alteración que producen muchas sustancias, bien sea depresivas o estimulantes. Estamos hablando del alcohol, de la marihuana, de la cocaína, de las anfetaminas, de las benzodiazepinas, de la cocaína, del popper y de todo lo que se les ocurra y hayan oído por allí. Sin embargo, la legislación colombiana en tránsito solo sanciona la que está producida por alcohol, que de pronto históricamente en determinado momento fue como la más común y la más normal, mientras que ahorita las tendencias están cambiando. Entonces, ahí es donde viene el cuento. Si a mí un agente de tránsito me coge en estado de embriaguez, pero no de embriaguez alcohólica, sino de embriaguez por otro tipo de sustancias, eso no lo va a determinar un alcoholímetro, que es para lo que estamos esta semana hoy metidos en esta charla. Aprender a manejar un alcoholímetro. O sea, lo que estamos aprendiendo aquí es a determinar qué tanto alcohol tenía en sangre determinada persona en un determinado momento, y con eso suponemos los efectos que puede estar causando en sus condiciones físicas y mentales. ¿Hasta ahí les quedó claro el asunto o me enredé mucho? Hasta ahora, a mi criterio, todo muy claro. Muchas gracias. Hasta el momento está claro. Gracias. Bueno, Al momento está claro también. Gracias. muchas gracias. Hasta el momento, claro, ahí cómo vamos, don Mauricio. ¿Cómo dicen? Claro hasta el momento, don Mauricio. Muchas gracias. Muy agradecido. Muchas veces uno se queda en esto precisamente porque uno tiene que dejar claro que estamos aprendiendo a manejar un alcoholímetro, que lo que nos va a definir es el alcohol, pero que en determinado momento nos vamos a tener que salir de la prueba de alcoholimetría y ayudarnos con una prueba de embriaguez. Y las pruebas de embriaguez, como les va a decir el médico, las determina un médico. ¿Con qué? Con un examen físico y con un examen, eso viene siendo psicomotriz, eso viene siendo, o sea, de ver no solamente ciertos síntomas en el cuerpo humano, sino también de cómo responde la persona a ciertos estímulos. Eso se lo va a explicar más a fondo el médico, pero sí quiero que de una vez lo vayamos viendo para que nos quede más claro el asunto de aquí para adelante. Entonces, estamos haciendo todo esto, pero sí yo creo que me va a tocar acelerarme un poquito para ver si nos rinde un poquito. Y hay muchas definiciones de embriaguez. Entonces ustedes se van a meter a internet y van a encontrar un montón de estas definiciones. Si ustedes se ponen a ver estas definiciones, van a llegar a lo mismo que estamos viendo aquí, que lo ven de una manera, lo ven de otra, pero todos llegamos al punto de que es un estado transitorio caracterizado porque uno no está en sus 5 sentidos. ¿Cuál es ¿A qué quiero llegar? O sea, ¿a qué quiero llegar? Es que si ustedes definitivamente con lo que logren aprender en este curso, ustedes ven que le tomaron la prueba de alcoholemia a alguien y le sale negativa, pero que de todas maneras presenta ciertos síntomas, como el cuento de que está cacheticolorado, lo que llamamos cacheticolorado, que el médico les va a decir que eso no se llama cacheticolorado, sino rubicosidad facial, que tiene nistagmus postural, o sea, que no está bien parado, sino que tienen que abrir mucho las piernas para apoyarse dentro de la normalidad, que tiene esa mirada ida por allá, como mirando hacia el infinito, que eso los médicos lo llaman midriasis conjuntival, y que está con los ojos colorados. Entonces, obviamente, ustedes ahí van a tener que decir
si bien es cierto que le salió la prueba de alcohol en cero, o muy poquito, este sujeto tiene síntomas que claramente nos dicen que está embriagado, pero por otro tipo de sustancia. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva nos da el ejemplo, y yo no sé, o sea, lo que sí no alcancé a preguntarles es más o menos como de qué generación son ustedes, pero yo creo que son por allá como de los 90 más bien. De pronto ahora por ahí alguno de los 80. Un poquito más atrás, del 72. Ah, bueno, entonces por lo menos hay alguien medio congénere mío, para no El sentirme el viejo, 77. para no sentirme el viejo del paseo. Pero entonces, yo creo que ustedes sí se vieron una película que se llamaba Azul Profundo, que es precisamente la vida de un nadador, pero de los de pulmón libre, en que después de todo el cuento y el amor que él tiene por las profundidades, lo que hace es sumergirse y nunca volver a salir. Si bien es cierto que en la película nunca hablan de, ay, se emborrachó y se murió, sino que se lo muestran a uno como de, ay, qué muerte tan bonita porque murió en su ley, murió en lo que le gustaba y murió en lo suyo. Precisamente esa muerte fue llevada por esa narcosis que se produce cuando bajan demasiado y no descompresionan debidamente. Cuando uno no descompresiona debidamente, y eso le pasa mucho a los buzos, uno empieza a sentir un efecto tal cual como que estuviera embriagado. No está ingiriendo bebidas alcohólicas, no está ingiriendo ninguna sustancia psicoactiva, no está haciendo absolutamente nada. Pero cuando uno no descompresiona debidamente, haciendo buceo, la sangre lo que hace es hacer unas burbujas de nitrógeno que lo narcotizan a uno y lo embriagan a uno. Entonces, no sé si se acuerdan de la película, pero pues, la historia, mal o bien, es así. La otra que ustedes sí ven muy frecuentemente en las películas es que se quería suicidar el fulanito y lo que hizo fue encerrarse. Eso es un método como muy gringo. Encerrarse en la cochera, prender el vehículo y dejar que el monóxido de carbono del carro lo que haga es irlo adormilando hasta que lo intoxique de tal manera que lo lleve a la muerte. Me imagino que esa sí la tienen más presente. ¿Sí? Señor, eso es como la enfermedad del buzo o algo así, ¿cierto, Mauricio? Lo que usted Sí, explicaba. señor. Sí, señor. Con eso es con la que tienen que tener mucho cuidado los buzos cuando bajan más de la continua descompresión. Pero bueno, lo otro que de pronto tenemos que tener muy claro es que es transitorio, ¿no? ¿Por qué? Porque es que hay ciertas enfermedades que llevan a que uno confunda eso, pero ya no estamos hablando de una transitoriedad del Estado, sino que estamos hablando de una permanencia del Estado. Eso ya lo hablarán de pronto con el médico si se les atraviesa alguna duda al respecto. Se supone que estamos hablando que vamos a hacer un control en una empresa farmacéutica y vamos a hacer control en una empresa de vigilancia. Entonces, no ahondamos en el tema porque sé que no van a contratar a nadie que tenga un problema psicomotor de manera permanente, porque tienen que haber pasado por unos exámenes médicos antes de entrar allá. De todas maneras, si tienen alguna duda, yo creo que esas sí las tenemos que aclarar es con el médico legista, con el médico que les va a dar la charla. Bueno, sigamos porque también hay otra definición allí. Ustedes creo que ya don Carlos les mandó esta diapositiva, ¿cierto? No, a mí no. La verdad, tampoco las he visto yo todavía ni en el correo. No, señor, hasta el Yo momento. tampoco, Mauricio, no las he visto. Bueno, entonces le recomendaría a don Carlos que se las envíe por correo para que las tengan ahí, que muchas veces puede servir de material de consulta, porque eso sí Muchas se consigue gracias. en cada curso. Y a los otros docentes también les van a ustedes a pedir lo mismo y no faltará el que les Muchas diga, gracias. ay, no, pero es que yo me demoré mucho haciendo esto, ¿no? Pues
Esto viene siendo un copia y pegue de todo lo sacado por internet y de todo lo que ha aprendido uno a lo largo del desarrollo de sus labores cotidianas. Bueno. Ahorita vamos a ver por encimita cuál es el marco histórico y legal en cuanto a tránsito. O sea, ahí sí de pronto hay otras que don Carlos mencionaría más adelante o completaría más adelante. Y es, nosotros venimos con normatividad en cuanto a tránsito, venimos con normatividad del año 2002, aunque como les decía en un principio, con unos vacíos impresionantes, con unas lagunas impresionantes, y ahí se ha ido ajustando el asunto. Pero entonces, bueno, ¿por qué llegamos a la realidad de hacer este curso? Porque resulta que ya esta resolución 1844 del año 2015, en la que vamos a seguir certificados, nos dice, en cierta parte no, en el considerando nos dice que el manual que se adopta para la toma de la prueba de alcoholimetría en aire expirado por medio de alcosensores va dirigido para todas las autoridades, de tránsito, para las autoridades judiciales, para las autoridades como policía judicial, para medicina general, pero resulta que también dice, y la ciudadanía en general. Cuando mete a la ciudadanía en general, entonces ya es cuando nos está metiendo a las empresas privadas dentro del contexto del que estamos hablando. Si bien es cierto que si nos vamos a la legislación laboral y nos vamos a la legislación de seguridad y salud en el trabajo, no nos dice que tenemos que hacer un debido proceso ni que tenemos que estar certificados. Como esta viene siendo casi que una resolución que regula un marco normativo que es el de tránsito, al existir lagunas en las otras normatividades, nos tenemos que ir hacia esta para hacer la analogía, para hacer la comparación, o sea, para tomar de esta lo que no tienen las otras. Entonces resulta que la resolución 1844 nos coloca una cantidad de requisitos y nos coloca una cantidad de pasos a seguir para que dentro, y qué bueno que aquí esté alguien que trabaja ahí, es técnico en sistemas integrados de gestión. ¿Sí? Aquí nos habla de requisitos de aseguramiento de la calidad en la medición, en la medición y de cómo tomar la prueba de alcoholemia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Nos está diciendo, vea, usted en su empresa o en lo que vaya a hacer, usted tiene que documentar un proceso para que haya un debido proceso. Tenemos que tener ciertos requisitos mínimos de ese aseguramiento de la calidad de la prueba. Si nos ponemos a ver cuáles son los requisitos que nos menciona esta norma, lo que hizo Medicina Legal con su parte técnica y con su parte legal es copiar mucho de normas técnicas de calidad, de normas técnicas NTC, de normas técnicas ISO, de toda esa normatividad técnica, y que inclusive hay unas definiciones que sacó muy de copia de aquí y pegue acá. O sea, legalicemos lo técnico y lo metemos dentro de lo legal. Entonces, ustedes de aquí en adelante, sobre todo Brian, va a ver que no le estoy hablando como de cosas diferentes y cosas novedosas en cuanto a sistemas de gestión de calidad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Yo creo, si no estoy mal, hablando por ejemplo para Carlos Cuellar, que en Atlas tienen procedimiento documentado y no todo el mundo toma una prueba de alcoholemia, ¿o no es así, Carlos? Afirmativo, Mauricio, sí está documentado. Igual en la compañía pues, para la cual Seguridad Atlas presta servicio, que es Ingredion, también tienen todo documentado para en caso de algún proceso con algún empleado, contratista o proveedor que vaya a la instalación y toque hacerle el procedimiento de prueba de alcoholemia. Ya. Le hago una pregunta para que todos aprendamos de eso. Usted me dijo que trabajaba, que si bien es cierto que trabaja en Atlas, trabaja en
Maicena. Sí, señor. Bueno, en Maicena, si llego yo como invitado, como, no qué sé, como proveedor, como invitado, como contratista, como alguien ajeno a Maicena, pero voy a entrar allá y ustedes ahí en el puesto de entrada me ven con síntomas de alicoramiento o algo así, ¿cuál es el paso a seguir? Señor, no le entendí lo último. Don Mauricio, no le entendí lo último. O sea, si yo voy a entrar a Maicena como Mauricio Mejía, como el fulanito que me invitó por ahí algún mando medio a que conociera cómo funciona la empresa, y ustedes me ven síntomas de alicoramiento, ¿cuál es el procedimiento a seguir? O sea, yo lo abordaría pues con toda la amabilidad del mundo y le informaría que, pues que por los signos que le acabamos de notar o algo, que si nos autoriza realizarle una prueba de alcoholemia. O sea, no lo estamos obligando, sino que si la persona nos autoriza realizar una prueba de alcoholemia y manejamos un formato en donde la persona está autorizando que le realicemos la prueba, nos firma, le coloca sello, huella y todo, donde nos está autorizando realizar la prueba. ¿Ese procedimiento lo tiene documentado Maicena o lo tienen documentado ustedes? Maicena. Bueno, porque sí le puedo contar que inclusive con otros supervisores de Atlas Sí, creo que ellos me dijeron. que he tenido, es el cuento de cuando llega el supervisor a darle la ronda y ve que de pronto alguno de los guardas de seguridad presenta síntomas. Sí, señor. Entonces ahí es el otro procedimiento. Sí, señor. Pero bueno, si usted inclusive tiene la oportunidad en algún momento de comparar los dos, va a ver que en muchas cosas se asemejan y de pronto habrá muy poquitas en que se diferencian, Sí, ¿vale? señor. Pero bueno, ¿por qué le estoy haciendo la pregunta? Porque de todas maneras, si estamos hablando también de Foremba, me imagino que también deben tener su procedimiento documentado. Entonces van a ver que lo que deben haber hecho en cada una de las empresas es pegarse de esto y asegurar que todo el proceso lo están haciendo con los parámetros que nos dice Medicina Legal. Y si no está así, pues entonces es la hora de decir oportunidad de mejora. Podemos, no decir como dice un compañero mío por allá en la oficina, que ese procedimiento está mal hecho, no. El procedimiento está bien hecho hasta que veamos que le puede hacer una mejora o lo podemos optimizar de alguna manera. Aquí hay unas definiciones muy simples y aquí sí voy a tratar pues de ir como más a la carrerita porque veo que como que no me está rindiendo el día de hoy, no sé por qué. Además empezamos algo tardecito. Y es que aquí lo que hice fue comparar lo que dice la ISO 9000 del año 2000, que es la que trae las definiciones, la norma técnica, la norma internacional, y lo que dice el numeral del manual por el cual se adopta el manual, la resolución de medicina legal por el cual se adopta el manual para tomar esas pruebas. Entonces, como les decía, hay ciertas cosas que son copia y pegue. Aquí están los copia y pegues, ¿sí? Nos dicen que calidad es el grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Es exactamente lo mismo que dice la ISO 9000. ¿Qué nos quiere decir eso? Nos quiere decir que no solamente tenemos que cumplir las normas legales, sino las normas que nos haya puesto la empresa y las normas que nos haya puesto de pronto hasta un cliente para poder seguir contratando con nosotros. Entonces ahí es donde ya nos tenemos que remitir a los manuales internos de cómo debemos hacer cada prueba. Gestión de calidad está exactamente igual la definición en la ISO 9000 del año 2000 que lo que está en la resolución 1844 del año 2015, ¿sí? Que son actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad. Entonces, si nos ponemos a compararlo, por ejemplo, con lo que nos acabó de decir el amigo Carlos, o sea, tanto Atlas como Maicena tienen unas actividades definidas para que de manera coordinada dirijan y controlen cómo nos debe salir todo a la perfección en la empresa, empezando por
el estado anímico en que llegan no solamente nuestros empleados, sino nuestros visitantes y nuestros guardas de seguridad. Después nos dice, ¿qué es un procedimiento? La misma cosa, de lo uno a lo otro, y es la forma especificada para llevar a cabo la actividad, una actividad o un proceso. Y el aseguramiento de la calidad nos dice que es parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de calidad. Todo lo que nos dice la resolución 1844 del año 2015 es precisamente usted haga su propio procedimiento, pero siempre apéguese a él para que nos dé más confianza en la veracidad de los resultados que está sacando. Entonces, ¿por qué estamos tan pegados a este asunto? Porque listo, ya le voy a poner un caso más práctico. Llegó don Carlos y no hablemos de que cogió a Mauricio Mejía, que es el visitante, sino de que cogió al empleado que llegó a laborar. Y lo vio y entró y le dijo exactamente lo mismo. Vea, caballero, le vamos a hacer una prueba. Yo no sé si la hacen ellos mismos o la hacen los de seguridad y salud del trabajo de Maicena, que si no la hacen, pues entonces me imagino que por eso le pagarán adicional a Atlas por realizar ese tipo de pruebas, porque también se puede tercerizar el asunto. Pero todo va encaminado a que a Maicena le salga todo a la perfección, de que no vaya a haber un accidente en el trabajo, de que no vaya a haber un fulanito invitado, pero que por aforamiento tuvo un accidente adentro y se vaya a crear una responsabilidad civil extracontractual para la empresa y todo lo demás que se puedan imaginar. Bueno. Entonces resulta que otro de los términos importantes que nos dice la norma de la cual para la cual nos estamos basando para dictar este curso, es que producto, en qué medida debemos expresar el producto final, que es la lectura de esa alcoholemia, que es lo que nos permite decir cuánto alcohol en sangre, pero no vamos a decir fulanito tiene tanto alcohol en sangre, sino que tenemos que decir tiene tantos gramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre. Y eso es lo que nos dice claramente aquí esa norma. ¿Sí? O sea, ya nos pone hasta hablar en los mismos términos. No vamos a hablar de gramos por mililitro, no vamos a hablar de gramos por decilitro, de miligramos por decilitro. No, nos dice que siempre vamos a tener que hablar de miligramos por mililitro de sangre. Miligramos de etanol por mililitros de sangre. Entonces, ahí ya nos vamos metiendo un poquito más en esa parte técnica de cómo debemos arrojar resultados cuando tomemos estas pruebas. Bueno, en esta diapositiva hay un listado de qué recursos necesitamos para eso. Uno de pronto dice, no, pero es que ser tan supremamente específicos en la norma, ¿para qué? Y ya les voy a decir el para qué. Yo les decía dentro del marco legal que antes de la resolución 1844 hubo una anterior que tenía una cantidad de descaches. Dentro de esos descaches decía, y pues uno lo ve como descache cuando empieza a tener los inconvenientes, es que tenía este mismo listado, pero dentro de este mismo listado decía guantes desechables. Entonces resulta que llegaba la gente a la Secretaría de Movilidad a colocar la controversia, a decir, es que esa prueba no es válida porque la gente de tránsito no tenía guantes desechables. Entonces, como ustedes ven aquí ya no paré guantes desechables, pero sí vamos a hablar de los guantes desechables porque también vamos a hablar no solamente de cómo tomar una prueba de alcoholemia, sino que también vamos a hablar de cómo tomarla teniendo en cuenta esos riesgos y los factores, o los factores no, los riesgos de bioseguridad a los que podemos exponernos y exponer al examinado. Entonces, ustedes ven aquí, dicen, listo, primero, medidores de alcohol
en aire expirado con su sistema de registro. No todos los alcoholímetros tienen sistema de registro. Entonces, ahí sí va a haber un problema si en la empresa no tienen esos medidores de alcohol con registro, porque es que hay unos que son de registro y otros que son de descarte. Los de descarte simplemente es sople y en una pantallita me dice cuál es el resultado que usted tiene. En los otros, me registra una tirilla que me va a servir como evidencia de que tomé la prueba, cómo la tomé, en qué condiciones la tomé y qué resultado me dio. Entonces vea que ya nos empieza a colocar las condiciones de cómo debe ser un medidor de alcohol. Nos dice que boquillas, ya está hablando de boquillas y podríamos estar hablando perfectamente con el cuento de la pandemia, del COVID-19, los decretos reglamentarios que han salido desde la Presidencia de la República, desde que empezó esta emergencia sanitaria, podemos estar hablando de boquillas desechables, ¿sí? Porque es que también se utilizan, en ciertos tipos de ecosensores, se utilizan boquillas de descarte, pero que sopla todo el mundo. Y ahí es donde va a venir la duda y se va a generar la falta de confianza para los usuarios, en que va a decir, yo por qué voy a soplar en esa vaina que está soplando Red Bull todo el mundo. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto que dice boquillas, le podemos estar aumentando perfectamente el boquillas desechables. Nos dice que medio para el registro de los resultados. Puede parecer obvio, pero si yo tengo el medidor de alcohol de aire expirado con su sistema de registro, pero no tengo papel ni tinta para registrar, ¿para qué me sirve ese medidor? Para nada. Debo tener un manual de operación de los medidores de alcohol en aire expirado. Ese manual regularmente lo provee el mismo vendedor de los medidores, de los alcoholímetros, de los alcoholsensores. Personal capacitado para operar los medidores de alcohol en aire expirado. O sea, no es poner a cualquiera a manejar el aparatico, sino alguien que tenga el conocimiento de cómo manejar el aparatico y cuáles son los principios que maneja el aparato y por qué voy a tomar la prueba y en qué condiciones voy a tomar la prueba, que es lo que estamos haciendo o lo que estamos empezando en el curso hoy en día. Y huellero. ¿Por qué huellero? Porque resulta que dentro de nuestra legislación colombiana se ha vuelto más fiable el cuento de tomar una huella dactilar que la misma firma del examinado. Ya teniendo esto, ustedes van a ver que la resolución empieza a desmenuzar cuáles son las condiciones que tiene cada cosita de estas. Entonces, vamos a empezar y vamos a seguir el mismo orden que lleva la resolución, ¿sí? Obviamente la resolución, si ustedes la van a leer toda a lo largo, que también la voy a poner a disposición de ustedes, o si no, simplemente la buscan esta resolución, tal cual. La buscan en Google y lo va a mandar, lo va a direccionar primero que todo a la página de Medicina Legal y de ahí la pueden extraer. Esa resolución desde el año 2015 sí no ha cambiado absolutamente nada. Entonces, ¿por qué es importante tener presente? ¿Por qué es importante tener presente cuál es el fundamento de la medición? Esto se lo va a explicar muy a fondo el médico que va a estar con ustedes. No tengo bien presente si mañana o pasado mañana. Si ustedes leen esta diapositiva, es el copia y pegue de la resolución. Podemos inclusive dedicarle 3 o 4 minuticos para que ustedes se lean esta diapositiva. Y me gustaría que alguno de ustedes me dijera qué entendió de esa diapositiva.
Bueno, ¿alguien se le mide, compañero? Ahora se quedaron dormidos. Todo bien. No, aquí estamos leyendo. Bueno. No, no, por eso, pero sin pena. Díganme, o mejor dicho, díganme no. Yo pregunto otra vez si alguien se le mide a ver qué fue lo que entendió. Y si no, pues le hacemos, porque para que vamos a la carreta que eso no lo entiende nadie. Todo lo entiende el médico legista que lo hizo. ¿No se le midió a nadie? Bueno. Entonces, si bien es cierto que el médico, yo creo que le va a dedicar muy buena cantidad de tiempo. A mí siempre me gusta meterme como en este pedacito. Es como para explicarlo de una manera más, no soy tan atrevido que digo que más amena que el médico. ¿Por qué? Porque el médico tiende a ser muy médico, a ser Es muy más técnico. técnico. Claro, muy técnico en su materia, en su ámbito. Y uno muchas veces necesita que se lo asienten más a lo que a lo que pueda uno entender o a lo que pueda uno sustraer de acuerdo con lo que ya tiene con anterioridad. Esto lo que dice es que por allá hay un fulanito, el famoso Henry, y que inclusive a uno por allá en bachillerato le hablan de esa dichosa ley de Henry, pero uno nunca la entiende y sale del colegio en las mismas, y ahorita viene un curso del colegio y le vuelven a hablar de esa vaina, y esperemos que no salgamos en las mismas. Es que, o sea, palabras más, palabras menos han estudiado tanto el asunto, que ellos han visto que hay una relación perfecta entre eh, el alcohol que hay en sangre, o sea, cuando uno ingiere el alcohol, que eso es lo que van a ver en la dichosa farmacocinética del alcohol y toda esa vaina, cuando uno ya tiene el alcohol en la sangre, o sea, uno perfectamente puede sacar y medir ese asunto y medirlo en sangre. Entonces uno dice, saque 1 centímetro de sangre, pero para lo que estábamos hablando ahorita de la diapositiva anterior, que estábamos hablando de este dichoso producto, vamos a hablar de los miligramos por cada 100 mililitros de sangre. Entonces vayámonos a ese asunto. Si sacamos un tarrito de 100 mililitros de sangre de un fulanito que haya consumido sangre, entonces, de una u otra manera, métodos de laboratorio, Alcohol. no, 100 mililitros de sangre, ¿De sangre? Que por haya eso, consumido. que haya consumido determinada cantidad de alcohol, o sea, ahí no vamos a decir cuánto ha consumido, ¿sí? Sino que se tomó determinada cantidad de alcohol. Entonces, cuando nos vamos al laboratorio y le hacemos la prueba en sangre a ese asunto, nos va a arrojar que no todos los 100 mililitros eran sangre, sino que de eso hay unos cuanticos miligramos de alcohol, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el cuento? Que como nosotros respiramos, como nosotros hacemos el intercambio del dióxido de carbono y de otras cuantas sustancias tóxicas a través de la respiración, o sea, y vamos de esa manera limpiando de alguna manera la sangre. Entonces, lo que hace es que nosotros también, cuando vamos a eliminar el alcohol de la sangre, eliminamos una partecita por los pulmones. Pero resulta que esa partecita es ahí donde viene la proporción. Que vean que aquí nos dice que se ha establecido que existe una relación de 2100 a 1. Y es la relación que hay entre el etanol en sangre y el etanol en sangre expirado, en aire expirado. O sea, palabras más, palabras menos. Si yo en el aparato en que le estoy poniendo a soplar a usted y el aparato haciéndome la conversión que tiene que hacer dice que usted tiene 1 miligramo de alcohol en ese aire expirado, 1 miligramo de alcohol en ese poquitico de aire que cogí, un
miligramos de alcohol en ese poquitico de aire que cogió. Es lo mismo a que tuviera 2100 miligramos de alcohol en sangre. Entonces eso viene siendo simplemente una proporción matemática. Si no me expliqué bien, me dicen, se enredó, y ahí tratamos de mirar si esto tiene una dichosa pizarra o alguna cosa de esas que no sé ni cómo es en suma. Pero entonces, si yo a usted le capturo, en resumidas cuentas, 1 miligramo de alcohol en ese centímetro cúbico de aire que le estoy examinando, quiere decir que usted en ese momento en la sangre tenía 2100 miligramos. Esa es la proporción. Y eso es lo que nos dice la ley de Henry. Entonces, perfectamente lo llevamos al dichoso aparato. El aparato, dentro de su lectura, allá interna dice, tiene 1 miligramo de alcohol en esto que yo tomé. Pero el resultado que me va a mostrar a mí no es en el aire en que yo le tomé, sino que el resultado me lo va a dar en los miligramos de etanol por cada 100 mililitros. Por cada 100 mililitros de sangre. ¿Sí me entendieron? O sea, a pesar de que la prueba se toma en alcohol, el resultado se da de miligramos de alcohol en cada 100 mililitros de sangre. Precisamente porque existe esa proporción que ya lo han estudiado, eso lo han estudiado por allá como desde principios del siglo anterior y siempre les ha coincidido el asunto. ¿Fui claro, jóvenes? ¿Y sigo? No me quedó muy claro, don Mauricio. A ver, empecemos por decirles cuál es la importancia de que ustedes entiendan de pronto este asunto. El cuento no está en tomar una prueba de alcohol con un alcoholímetro. El cuento de cómo tomar una prueba de alcohol con alcoholímetro, yo creo que como un alcoholímetro, y le decimos a nuestro hijo de 10 o 12 años que se lea las instrucciones y si no que le cacharrea ese aparato y tenga la plena seguridad que ese niño a los 10 minutos le va a decir, papá, mamá, esto se maneja así. Y el resultado es este. El gran problema es que cuando ustedes tomen una prueba y de pronto les salga positiva, y resulta que dentro del procedimiento que tienen establecido en la empresa es que la primera vez le llamamos la atención, la segunda lo mandamos a un programa de adicción y la tercera vez lo echamos. No sé cómo será cada empresa tiene su libre albedrío, a pesar de que la legislación laboral dice que cero tolerancia al alcohol en el trabajo. Si resulta que ustedes toman una prueba de esas y al fulanito lo echan. Entonces resulta que como lo echan, va y se consigue un abogado de los muchos que tenemos desocupados en este país y dice, no, demandemos a Maicena, que Maicena, mejor dicho, es bueno para sacarle una plata. Entonces resulta que se va para la oficina de trabajo y en la oficina de trabajo pone la queja. Me echaron sin justa causa. Entonces obviamente llaman a Maicena y le dicen, venga, ¿y por qué lo echaron sin justa causa? Que eso es lo que está diciendo aquí el ex empleado de ustedes. Entonces, Maicena lo que va a decir, no, es que qué pena, nosotros hicimos unas pruebas de alcoholemia, no era la primera vez. ¿Tá? Entonces, allá lo que les van a decir y lo que va a empezar a preguntar el abogado que está defendiendo al empleado aquel, le va a preguntar es, bueno, ¿y usted tomó la prueba de alcohol con qué? No, con un alcoholsensor de aire expirado. ¿Y usted es idóneo para manejar ese alcoholímetro? Y claro que sí, a mí me dieron un diplomita muy bello allá de la Universidad CUDES y de GESASP, porque yo hice el curso por allá empezando el año 2021 cuando estábamos en pandemia. Ajá. Y entonces, si usted es el idóneo para manejar eso, ¿por qué si usted me le toma una prueba de alcohol en aire expirado a mi cliente, el resultado me lo da en
miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre. Si no me le sacaron sangre, sino que me le tomaron una prueba de alcohol en aliento. Entonces, ahí es la importancia de que entendamos bien este asunto. Entonces, puede que uno no sepa mucho, pero como el abogado que está preguntando sabe menos, entonces aunque entendamos la mitad de este asunto, tramamos a los otros dos. La ley de Henry lo que nos dice es, cuando usted tiene toda esa carreta que dice ahí es cuando usted tiene un líquido. Habíamos hablado de que el alcohol era soluble en agua, ¿no? ¿Y cuál es la mayor parte? Y la mayor parte de la sangre, ¿qué es? Agua. Entonces, el alcohol se disuelve en la sangre. Entonces, resulta que ya empiezan a hacer pues, las comparaciones de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, resulta que dicen que si yo tengo un vaso de agua, obviamente en ciertas condiciones, en cierta temperatura constante, y por eso es que dicen en un sistema cerrado, bajo condiciones de temperatura constante, la concentración de un gas en el aire es proporcional a la concentración del gas disuelto en el líquido. Esto es más fácil explicarlo en un tablero, pero entonces yo cojo un vaso, uy, se me llevaron el vaso de agua. Yo cojo el vaso y resulta que tengo ese vaso, la mitad con agua, en la cual tengo revuelto alguito de alcohol, y la otra mitad la tengo en aire, pero resulta que ese vaso está sellado y tapado. Entonces, lo que nos dice esa dichosa ley de Henry, es un principio ya dentro de la física, es que si yo cojo y examino el aire que está aquí encerradito encima de ese alcohol que estaba revuelto que está revuelto en el agua, pero que de una u otra manera se estaba evaporando y queda en ese aire que está ahí encerrado. Si yo cojo y examino ese aire y yo digo, ve, dentro de este centímetro centímetro cúbico de aire, encontré 1 miligramo de alcohol, quiere decir que si cojo 1 milímetro de ese líquido, en ese líquido tiene que haber 2100 miligramos de alcohol. Hasta ahí nos vamos entendiendo un poquitico mejor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces ahorita lo pasamos a lo de la sangre. La sangre vendría siendo el agua que estamos hablando que estaba disuelta. Pero resulta que nosotros tenemos el proceso de intercambiar el dióxido de carbono y otros venenos de la sangre por oxígeno a través de la respiración. Hasta ahí también estamos claros que eso nos lo enseñaron en el colegio por allá en primaria. Mentiras, yo creo que a principios de bachillerato. Entonces, resulta que nosotros lo que estamos haciendo en estas pruebas de alcohol en aire expirado es cogiendo el poquitico de aire para saber cuánto alcohol hay en ese aire, para simplemente multiplicarlo por 2100, que es la proporción, y por eso el resultado de lo que estoy cogiendo yo en el aire es igual al resultado de lo que debería dar si lo sacara en sangre. ¿Ahora sí fui claro? Sí, Mauricio, mucho claro. Sí, señor. Tranquilos que muchas veces uno en esta se demora mucho más. Y ustedes van a ver que de pronto le va a dar otra explicación más de laboratorio, más de médico, más de químico, pero yo creo que uno la entiende más fácil por este lado y por eso es que le dedico rato a esto. Bueno. Nos dice esa norma que yo creo que dentro de la primera diapositiva donde yo les decía que era lo que íbamos a ver a lo largo de este curso, nos dice que vamos a ver el principio de los alcosensores que utilizamos. Los alcosensores que regularmente utilizamos son estos que ustedes están viendo ahí, que el tema también lo van a ahondar con el que vaya a acompañarlos a ustedes en la parte práctica. Resulta que ya hablamos de que cogemos 1 centímetro de alcohol, 1 centímetro de aire, para revisar cuánto alcohol tiene y así sacar la proporción de lo que tiene ese sujeto en sangre. Entonces, ahorita vamos a ver
cómo el alcoholsensor calcula esa cantidad de alcohol en ese centímetro cúbico o en esa cantidad específica de aire que ha capturado para examinar. Entonces resulta que dice, vea, principio de oxidación de la sustancia, es decir, cuando la sustancia analizada se oxida y se producen electrones. Entonces resulta que cada elemento cuando se oxida, el alcohol simplemente se oxida con el contacto al aire y por eso es que se evapora, produce cierta cantidad de electrones. Si ustedes vuelven y recuerdan esas clases en el bachillerato, los electrones tienen una carga negativa. Resulta que las moléculas de alcohol cuando se oxidan desprenden 12 electrones por cada molécula de etanol que se oxida. Esos 12 electrones producen cierta cantidad de energía. Esa cantidad de energía es la que a la larga y en últimas lee el alcoholímetro y lo convierte. Lo convierte en esa comparación que dice, si produjo 24 electrones, entonces lo que estamos haciendo es 2 moléculas. Lo que estamos viendo es que había 2 moléculas de alcohol en esa cantidad que estoy analizando. Si hay 2 moléculas de alcohol, tenemos peso molecular, y hace toda esa cuenta interna y simplemente nos lo convierte el cuento de miligramos de etanol por cada 100 mililitros de sangre. Pero básicamente podríamos decir que en cierto sentido es casi que un voltímetro. Un voltímetro que mide la cantidad de energía que se libera cuando captura la cantidad de aire que tiene que capturar, lo pone en una celda electroquímica que calienta y hace que eso se evapore más fácil para que el sensor capture cuántas moléculas de alcohol se estaban oxidando en ese instante. ¿También fui claro con esta? Sí, señor. Bueno, hay otros métodos. De pronto el mismo médico les va a explicar cuáles son los otros métodos. Hay una de sensor infrarrojo, una detector dual, sensor de semiconductor, hay cromatografía de gases. El médico sí les va a hablar del cuento de la cromatografía de gases. Es que cuando se quema una sustancia, siempre se va a saber qué fue lo que se quemó, porque los gases siempre producen un espectro diferente de acuerdo a la sustancia que sea. O sea, cada sustancia que quemase genera un espectro diferente. Y sabiendo qué tipo de espectro genera cada sustancia, entonces ahí es donde ustedes ven en el cuento de CSI, no, es que lo metí el cromatógrafo de gases y era tal sustancia, no solamente el alcohol, pero el alcohol también se puede detectar por ese lado. Los detectores infrarrojos lo que hacen es atravesar un infrarrojo a través de la cantidad de la sustancia del aire a analizar, y ya es el cuento de si yo aquí le metí tantos lumens con la luz infrarroja, cuántos lumens me salieron al otro lado y qué tan opaco estaba el asunto. Pero, o sea, ya no nos interesa tanto, nos interesa más el anterior, que es lo que yo les decía, básicamente viene siendo casi que un voltímetro que nos dice cuánta electricidad se desprendió y ahí saca la proporción de lo que fueron los electrones de alcohol en ese aire y la proporción que debe ser en sangre. Bueno, aquí ya empiezan los requisitos de cómo se debe empezar a tomar la prueba. Y nos dice hasta el numeral del manual que es adoptado por esa resolución de la que tanto más está hablando. Entonces nos dice, y este
y yo creo que vamos a poder llegar hasta acá no más desafortunadamente, pero bueno, ahorita vamos a hablar, ahorita otros 5 minuticos de otra cosa. A ver, aquí lo que nos dice es, y aquí sí nos vamos a tener que quitar un paradigma que todos tenemos y que es y que inclusive en las redes sociales gira de cuando en vez, y es el asunto de que uno, mientras menos sople, el aparato menos coge. Si uno sopla 2 veces, el dichoso aparato suma. Entonces, aquí nos dice cuál es la razón técnica de por qué se debe soplar profundamente para una lectura más veraz y más cercana a la realidad y a lo que estamos esperando que sea la muestra, confiable. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que si estamos hablando que necesitamos tomar la muestra de aire, la más confiable, es la que nos sale de lo más profundo de los pulmones, porque la del aire, la que tenemos en la boca o en la garganta, la que es muy superficial, puede estar más fácilmente contaminada que la del aire, del fondo de los pulmones. Entonces, por eso aquí nos dice, la muestra idónea para calcular debe ser con una expiración profunda para introducirla en el analizador de alcohol. Entonces, no es la primerita, es la última, la más confiable. Es más fácil que salga un falso positivo de una muestra tomada superficialmente. Hay una muestra que estoy soplando hasta donde pueda soplar y me está saliendo el aire residual, el que ya prácticamente no puedo sacar de los pulmones. Allí, este es el argumento para cuando la gente empiece a soplarle a uno poquito, porque para que no le coja mucho. Y decirle a uno, vea, si usted sopla poquito, es más fácil que nos salga un falso positivo a que nos salga realmente el resultado real de lo que usted tiene o dice usted no tener. Listo. Pero, salgamos de una vez del cuento. En las redes sociales sale con el cuento de, es que si el agente de tránsito lo pone a soplar a usted 2 o 3 veces, ese aparato suma. Entonces yo perfectamente les puedo decir, eso no es una sumadora, eso es un alcosensor, eso sumadora no es, ni multiplicadora, ni tabla de Excel, eso no tiene nada de eso allá adentro. Cada que yo le pongo la muestra como debe ser al alcosensor, me calcula lo que tienen que calcular y eso ni suma ni resta. Pero lo que sí nos debe quedar claro es que debe ser de una expiración profunda y eso se lo tenemos que explicar a la persona a la que le vamos a tomar la muestra. ¿Quedó claro ese pedacito? Sí, Mauricio, quedó claro. Mauricio, muchas gracias. Bueno, entonces aquí nos dice, sin embargo, si el examinado informa que ha ingerido bebidas alcohólicas, ha vomitado, ha usado enjuagues bucales en los últimos 15 minutos, se debe esperar 15 minutos para tomar la muestra de aire expirado. Ahí es donde vienen de pronto el cuento de, no, es que yo hice gárgaras con Listerine, yo tengo un aerosol bucal que tiene alguito de alcohol, ay, que es que si me hago con el dichoso blister de Amway, ¿será que no me lo coge? No, empezando que el blister es el único de los poquitos que no tiene alcohol. Pero hay ciertos enjuagues bucales y ciertos aerosoles bucales que sí tienen alcohol. Entonces, volvemos a lo mismo de la explicación anterior. Si estamos hablando de que la muestra más confiable, más fiable de todas, es la del profundo de los pulmones, resulta que si yo me echo un enjuague bucal o me he hecho, o si me he aplicado aerosol bucal con alcohol, voy a tener contaminado el aire, el que primero me sale. Entonces, perfectamente podemos decir que la muestra puede estar contaminada, que la muestra a la larga no nos va a servir, porque esa es la otra. Si nos sale la primera, bien, nos sale la primera positiva, pero la segunda nos sale negativa con una diferencia muy alta, no nos va a servir como vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, para eso,
Si le preguntamos al fulano, venga, sinceramente, ¿usted ha ingerido bebidas alcohólicas? La gente de por sí tiende a mentir y a decir no. Pues resulta que si le explicamos el por qué le estoy preguntando el asunto, la gente ahí sí tiende a decirle a uno la verdad. Se lo digo ¿por qué? Porque a mí en la calle, si bien es cierto que hace muchos años no estoy en la calle, cuando yo le voy a tomar la prueba de alcoholemia a alguien en la calle y usted puede hacer la prueba, usted le dice, venga, ¿usted ha ingerido bebidas alcohólicas en los últimos 15 minutos? Y le dicen a uno, no. Venga, le voy a explicar la importancia de que usted me diga la verdad. Resulta que si usted ha ingerido bebidas alcohólicas en los últimos 15 minutos, nos debemos esperar siquiera otros 15 minutos para que se disipen todos los residuos que usted tenga en boca, garganta, bronquios y todo eso, y tengamos una muestra más idónea para el asunto y que no nos vaya a salir un falso positivo. Vuelvo y le repito la pregunta. ¿Usted ha ingerido alcohol en los últimos 15 minutos? No, sí, agente, lo que pasa es que yo me tomé una cervecita aquí en la esquina y usted me vino a parar aquí recién salido de la tienda. Entonces, esperemos los 15 minutos. ¿Para qué? Para evitarnos el cuento de que si tomamos la segunda y nos sale con una diferencia muy grande, nos toca repetir todo el ciclo de pruebas. Bueno, por aquí yo creo que don Carlos quiere participar. Qué pena. Cuénteme, don Carlos. Don Carlos Ceballos. Bueno, aquí como que también me están llamando la atención. Yo me voy amañando con el asunto. Venga, jóvenes, lo que pasa es que sí tengo el compromiso que les había hablado en un principio. Entonces, de acuerdo con lo que cuadremos con don Carlos, a ver cuándo nos podemos volver a ver. Yo de todas maneras le voy a enviar la... Don Carlos. Claro. Bueno, entonces yo creo que dejamos allí. Yo le paso la presentación a don Carlos. Don Carlos se las hará llegar al correo electrónico de cada uno. Y les agradecería, permítame un segundo. Aló, don Carlos. Aló. Sí, señor. Sí, señor. Ya estoy terminando. Le voy a decir que usted le va a mandar la presentación y que entonces el jueves, de acuerdo con lo que cuadremos con usted, terminamos, ¿vale? Bueno, señor, hasta luego. Bueno, jóvenes, qué pena. Ahí me estaba llamando don Carlos, porque precisamente le estaba avisando pues que yo iba a terminar la charla por el compromiso que les había contado. Entonces, don Carlos les estará mandando las diapositivas. Sí me gustaría entonces, yo sé que ustedes no han participado mucho, pero yo creo que de aquí al jueves van a tener la oportunidad de leer el material. Yo pensé que ustedes lo habían leído o que se lo habían hecho llegar antes de empezar esto. Y cualquier duda que tengan, para que seamos de pronto más puntuales y nos rinda mucho más la charla, ¿qué preguntas tienen al respecto de lo que falta? Ahí ya dentro de esas diapositivas ya no falta tanto. Faltan, a ver, yo veo, vamos por la diapositiva. Vamos por la diapositiva número 20. O sea que en resumidas cuentas, sí vamos casi que en la mitad. Lo que pasa es que también hay unas por ahí que son formatos y cuestiones así por el estilo que vamos a poder de pronto pasar un poco más rápido. Entonces, los dejo con don Carlos. Don Carlos, ¿está por ahí? ¿Sí? No, pero Carlos... ¿Sí, aló? Carlos Ceballos. Aquí estoy. Bueno, don Carlos, entonces los dejo con los muchachos ahí, a ver qué más acaban de cuadrar. Y pues me excuso de antemano con usted, con ellos.
Yo sé que estaba cuadrada toda para hoy, pero pues son situaciones que se le salen a uno también de la mano. Bien, entonces, ¿están de acuerdo? Gracias, Mauricio. Pero los demás participantes están de acuerdo entonces que continuamos el jueves. Afirmativo. Y por mí no hay ningún problema. Gracias, don Mauricio. ¿Y a qué hora sería el jueves? La misma, 4 de la tarde. Mauro, ¿4 o 6? No, como ustedes me digan, para mí sería mejor las 4 de la tarde, pero no sé para ustedes cómo es que. Lo que pasa es que nosotros en la empresa nos cuadraron que era Listo. lunes, martes, miércoles y viernes. Entonces nos están dando el permiso para salir antes para poder cumplir con la capacitación. Porque nosotros salimos más o menos, o sea, yo salgo, el turno mío de salida es a las 4:30, voy llegando a casa casi 6 de la tarde. Bueno, no, entonces a las 6 de la tarde. Julio, no sé, sí. No hay ningún problema, entonces lo hacemos a las 6 de la tarde. Muchas gracias, don Mauricio. No, muchas gracias a ustedes por comprenderme también a mí. Don Carlos, usted tiene el material mío, ¿cierto? Sí. Yo le estaba De diciendo. todas maneras, si le hizo algún ajuste a la presentación, me la manda y nosotros las colocamos en el plazo para que ellos puedan leer ahí. ¿Les parece? Sí, señor, no, pero la presentación sigue siendo exactamente la misma por ahora. Sí. Ajá. Entonces, para ver si se la hacemos llegar y ellos de pronto. Sí, señor. Listo. Por medio del WhatsApp se mandó a guardar en el calendario automáticamente los horarios. Los horarios tienen una hora de culminación de 10 de la noche. Quería como confirmar esto. No, es 8 de la noche. Sí, iniciaríamos a las 4 y sería a las 10 el finalizar de la clase. No, creo que no, se dejó el horario así, pero es a las 8. Si quiere, déjeme, yo reviso y cuadramos bien con la clase mañana el horario real que vamos a trabajar, ¿les parece? Sí, muchísimas gracias. Bueno. Bien, entonces, siendo así, entonces finalizamos la reunión y nos vemos mañana a las 4. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Ok, no hay ningún problema, mañana a las 4 de la tarde. Sí, Bueno, llegamos. Ojalá mañana tengamos la opción de, bueno, ya nos familiarizamos con la herramienta, cosa que podamos arrancar a las 4 y punto. Bueno, señor. Muchas gracias. Muchas gracias, señores y señora. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Gracias, yo les mando el material entonces. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego, muchas gracias.